Miguel gastó 3 años de ahorros comprando 4 caballos destrozados que un veterano acababa de condenar al matadero, ignorando las burlas de toda la subasta. Lo que ese niño de 12 años logró con esos animales desechados obligaría al ranchero más orgulloso de Jalisco a admitir públicamente que había estado equivocado durante 40 años. Antes de continuar, no olvides suscribirte al canal, darle like al video y comentar desde qué parte del mundo nos estás viendo. Vamos allá. El polvo se levantaba en nubes espesas bajo el sol implacable de Jalisco, mientras los camiones llegaban uno tras otro al rancho El Porvenir. Era el primer sábado de septiembre y la subasta anual de ganado atraía a compradores de todo el estado. Miguel Ángel Rodríguez, de 12 años, se había escabullido de su casa antes del amanecer, llevando consigo una lata oxidada donde guardaba cada peso que había ganado durante los últimos 3 años. «Cuidado, muchacho», advirtió don Rodrigo Castellanos, el subastador principal, cuando Miguel casi tropezó con una cuerda. Sus botas gastadas levantaron más polvo al detenerse abruptamente. «Este no es lugar para niños. Deberías estar en casa ayudando a tu madre». «Vengo a comprar, don Rodrigo», respondió Miguel enderezándose, sus ojos oscuros brillando con una determinación que contrastaba con su corta estatura. «Tengo dinero ahorrado». El viejo subastador soltó una carcajada ronca que atrajo miradas curiosas. «¿Comprar qué, chamaco?» «Gallinas. Aquí solo vendemos animales de verdad, ganado de trabajo. Vete a jugar con tus amigos antes de que te pisoteen». Pero Miguel no se movió. Había esperado este día durante meses, desde que escuchó a su abuelo, don Ernesto, hablar sobre la subasta en la mesa del comedor. Su abuelo había sido el mejor domador de caballos en toda la región antes de que la artritis lo obligara a retirarse. Ahora, postrado en cama, le había confiado a Miguel un secreto. «Los mejores caballos son aquellos que otros descartan, mijo. Tienen algo que probar». El corral principal bullía de actividad. Compradores con sombreros tejanos y botas de piel examinaban el ganado con ojos expertos. Entre ellos destacaba don Sebastián Morales, un veterano ranchero de 62 años, conocido por su mal genio y su ojo infalible para los animales. Su rancho, La Esperanza, era el más próspero del municipio y su opinión podía hacer o deshacer la reputación de cualquier animal. «Siguiente lote», anunció don Rodrigo desde su podio improvisado. 4 caballos, edades entre 6 y 9 años, todos con lesiones en las patas. Se venden juntos o separados. Un murmullo recorrió la multitud cuando trajeron a los animales. El primero era un alazán de pelaje rojizo que cojeaba visiblemente de la pata delantera izquierda. El segundo, una yegua gris con ambas patas traseras hinchadas. El tercero, un caballo negro con una cojera tan pronunciada que apenas podía caminar. El cuarto, un pinto blanco y marrón que temblaba con cada paso. Miguel se abrió paso entre la multitud, su corazón latiendo acelerado. Había algo en esos caballos, en la forma en que sus ojos reflejaban dolor, pero también una chispa de vida que no se había extinguido completamente. «No pierdan su tiempo con estos», declaró don Sebastián, escupiendo al suelo con desdén. «Son carne para el matadero, nada más. Las lesiones son viejas, mal curadas, ni siquiera valen la bala que necesitarían». «¿Cuánto piden por ellos?», preguntó un joven comprador, más por curiosidad que por interés real. «200 pesos por los 4», respondió don Rodrigo, su voz delatando que esperaba poca o ninguna oferta. «Es prácticamente regalarlos». «150», ofreció alguien desde atrás, claramente planeando revenderlos a un rastro. Don Sebastián se giró hacia el grupo, su rostro curtido por el sol mostrando disgusto.
Estos animales sufrieron maltrato evidente. Miren las cicatrices en sus lomos, las marcas de látigo. Fueron trabajados hasta el agotamiento, probablemente en alguna mina o cargamento pesado. Sus tendones están dañados permanentemente. Se acercó al alazán, palpando su pata con manos expertas. Este tiene una fractura mal sanada en el corvejón. Caminará cojo toda su vida. Y este otro, señaló al caballo negro, tiene daño en los nervios. Siente dolor constante. La multitud comenzó a dispersarse, perdiendo interés rápidamente. Solo quedaban un par de compradores discutiendo precios para otros lotes. Miguel observaba los caballos intensamente, recordando las lecciones de su abuelo sobre cómo leer el lenguaje corporal de los animales. «Entonces, ¿nadie los quiere?», preguntó don Rodrigo, su paciencia agotándose. Última oportunidad antes de enviarlos al rastro municipal. «Yo los quiero». La voz de Miguel sonó clara en el silencio que siguió. Todas las cabezas se giraron hacia él. Don Sebastián entrecerró los ojos, estudiando al muchacho con una mezcla de incredulidad e irritación. «¿Qué dijiste, niño?», preguntó, su voz cargada de sarcasmo. «Quiero comprar los 4 caballos», repitió Miguel, sacando su lata de ahorros. «Tengo 320 pesos. Los he estado ahorrando durante 3 años, trabajando en el mercado, ayudando a don Felipe con las entregas, limpiando establos». La risa de don Sebastián fue cortante. «¿Sabes lo que estás comprando, chamaco? Animales inútiles que solo te costarán dinero en comida y espacio. No podrás montarlos, no podrán trabajar, son un desperdicio». «No son un desperdicio», respondió Miguel, su voz temblando pero firme. «Mi abuelo siempre decía que cada animal merece una oportunidad». «Tu abuelo era don Ernesto Rodríguez, ¿verdad?», intervino don Rodrigo, su expresión suavizándose ligeramente. «Un gran hombre, el mejor domador que conocí. Pero estos caballos, muchacho, están más allá de cualquier ayuda. Déjeme intentarlo», suplicó Miguel. «Si fracaso, solo habré perdido mi dinero y mi tiempo. Pero si lo logro...» «¿Si lo logras qué?», interrumpió don Sebastián, acercándose con pasos pesados. «¿Vas a curarlos con amor y buenos deseos? Estos animales necesitan tratamiento veterinario costoso, medicinas que tu familia no puede pagar, cuidados las 24 horas, y aún así, probablemente morirán o vivirán con dolor el resto de sus días». Miguel tragó saliva, pero sostuvo la mirada del viejo ranchero. «Tengo manos para trabajar y tiempo para dedicarles. Mi abuelo me enseñó todo sobre cuidado de caballos antes de enfermarse. Sé aplicar vendajes, preparar cataplasmas, reconocer infecciones». La multitud había vuelto a reunirse, atraída por el espectáculo inusual. Algunos reían disimuladamente, otros movían la cabeza con lástima. Una mujer mayor, doña Carmen, la dueña de la tienda de forrajes, observaba la escena con los brazos cruzados. «Es tu dinero, muchacho», dijo finalmente don Rodrigo. «Pero te advierto que esto no es como cuidar un perro o un gato. Estos animales están gravemente heridos». «Lo sé», respondió Miguel, extendiendo su lata de ahorros. «Cuento el dinero ahora mismo». Mientras don Rodrigo verificaba los billetes y monedas, don Sebastián se acercó a Miguel, su sombra cubriéndolo completamente. «Vas a fracasar», le dijo en voz baja, solo para él. «Y cuando lo hagas, cuando estos animales mueran o tengas que sacrificarlos tú mismo porque no puedes mantenerlos, recordarás este momento. Recordarás cuando alguien con experiencia intentó salvarte de tu propia necedad». «Tal vez tenga razón, don Sebastián», respondió Miguel, su voz más segura de lo que se sentía. «Pero prefiero intentar y fallar que vivir preguntándome qué habría pasado si les hubiera dado una oportunidad». El veterano ranchero bufó, dándose la vuelta. «Algunos hombres tienen más dinero que sentido común. Aparentemente, los niños también». Se alejó hacia su camioneta,
deteniéndose solo para gritarle a su capataz sobre otro lote de ganado. «Vendidos», anunció don Rodrigo, entregándole a Miguel un recibo escrito a mano. «Los 4 caballos son tuyos. Que Dios te ayude, muchacho, porque vas a necesitarlo». Mientras la multitud se dispersaba hacia otros corrales, Miguel se acercó lentamente a sus nuevos caballos. El alazán levantó la cabeza, sus ojos encontrándose con los del niño. Por un momento, pareció haber un entendimiento silencioso entre ellos, una promesa no hablada de esfuerzo mutuo. «¿Cómo los vas a llevar a tu casa?», preguntó doña Carmen, acercándose con expresión preocupada. «No puedes caminarlos en su estado». «Don Felipe me prestó su remolque viejo», respondió Miguel. «Está esperando afuera. Ese remolque tiene 20 años y apenas se sostiene», observó la mujer, «pero supongo que servirá. Muchacho, si necesitas forraje o ayuda, pasa por mi tienda. Tu abuelo don Ernesto me ayudó muchas veces cuando empecé mi negocio». «Gracias, doña Carmen», respondió Miguel, su gratitud genuina. «Pasaré esta semana». Mientras organizaba el transporte de los caballos, Miguel no notó la figura que lo observaba desde la entrada del rancho. Gabriela Sánchez, una veterinaria de 35 años recién llegada al pueblo, había presenciado toda la escena. En sus manos sostenía un maletín médico y en su rostro se dibujaba una expresión de curiosidad mezclada con admiración. «Ese niño», murmuró para sí misma, «o es el más valiente o el más ingenuo que he conocido». Lo que Miguel tampoco sabía era que su decisión en ese polvoriento corral cambiaría no solo el destino de 4 caballos olvidados, sino que pondría en movimiento eventos que transformarían toda la comunidad, desafiando creencias arraigadas sobre valor, redención y el verdadero significado de la compasión. El sol comenzaba su descenso cuando Miguel finalmente logró cargar a los 4 caballos en el remolque prestado, cada uno protestando débilmente pero sin fuerzas para resistir realmente. Mientras don Felipe arrancaba el motor de su vieja camioneta, Miguel miró hacia atrás, hacia el rancho El Porvenir, que desaparecía en una nube de polvo. No se había dado cuenta aún, pero acababa de comprar algo más que 4 caballos heridos. Había comprado una oportunidad para probar que el mundo estaba equivocado, que su abuelo tenía razón, y que a veces los rechazados y olvidados solo necesitan a alguien que crea en ellos cuando nadie más lo hace. El camino de tierra a la casa de los Rodríguez parecía interminable. Cada bache hacía que el viejo remolque crujiera peligrosamente y Miguel contenía la respiración cada vez que los caballos se tambaleaban. Don Felipe, un hombre de 50 años con manos encallecidas y corazón noble, miraba ocasionalmente por el espejo retrovisor. «Sabes que tu mamá va a matarte, ¿verdad?», comentó, encendiendo un cigarrillo. 220 pesos menos de lo que gastaste son más de lo que ella gana en un mes cosiendo». «Lo sé, don Felipe», respondió Miguel, su estómago retorciéndose de nervios. «Pero ya está hecho. No puedo devolverlos». «No, supongo que no puedes». El hombre soltó una bocanada de humo. «Tu abuelo habría hecho lo mismo a tu edad. Ese viejo terco nunca pudo ver sufrir a un animal». La casa de los Rodríguez apareció al final del camino, una construcción modesta de adobe con techo de teja roja, rodeada por un pequeño terreno donde algunas gallinas picoteaban el suelo. El antiguo establo, que no se usaba desde que don Ernesto enfermó hace 2 años, se alzaba detrás de la casa con su pintura descascarada y puertas colgando de bisagras oxidadas. Carmen Rodríguez salió al escuchar el motor, secándose las manos en su delantal. Su rostro, marcado por años de trabajo duro y preocupaciones constantes, mostró primero confusión y luego horror al ver el remolque. «Miguel Ángel Rodríguez, ¿qué es esto?». Su voz subió de volumen con cada palabra. «¿Qué demonios trajiste a esta casa?». «Mamá, yo puedo explicar», comenzó Miguel bajando de la camioneta con piernas temblorosas.
¿Explicar? ¿Explicar qué? Carmen se acercó al remolque, sus ojos oscuros brillando de furia. ¿Trajiste caballos? ¿Caballos cojos? Dios santo, Miguel, ¿en qué estabas pensando? En que necesitan ayuda, respondió él, su voz apenas un susurro. ¿Ayuda? Nosotros necesitamos ayuda, gritó Carmen, sus manos gesticulando salvajemente. Tenemos que pagar el médico de tu abuelo, las medicinas, la comida, y tú traes 4 bocas más que alimentar. Don Felipe tosió incómodamente. Doña Carmen, yo puedo llevarme los caballos y... No, Miguel se interpuso entre el remolque y don Felipe. Son míos. Los compré con mi dinero. ¿Tu dinero? Carmen rió sin humor. Los ahorros que prometiste usar para ayudar con los gastos de la casa, esos 300 pesos. 320, corrigió Miguel débilmente, y de inmediato se arrepintió. El silencio que siguió fue más aterrador que cualquier grito. Carmen cerró los ojos, respirando profundamente, sus manos apretadas en puños. Cuando los abrió, había lágrimas en ellos. Miguel, su voz se quebró. No entiendes. Tu hermana Ana necesita zapatos nuevos para la escuela. El techo gotea en la cocina. Y tu abuelo, su medicina cuesta casi 150 pesos cada mes. Lo sé, mamá. Miguel sintió sus propias lágrimas amenazando con caer. Pero estos caballos iban a morir. Don Sebastián dijo que eran carne de matadero. ¿Y eso es nuestro problema? Carmen se limpió los ojos con el dorso de la mano. Miguel, hay sufrimiento en todo el mundo. No podemos salvarlo todo. Pero podemos salvar algo. Intervino una voz débil desde la ventana de la casa. Todos se giraron. Don Ernesto estaba asomado en la ventana de su habitación, su rostro pálido, pero sus ojos ardiendo con la vieja determinación que una vez lo hizo legendario. «Papá, vuelve a la cama», ordenó Carmen, su tono suavizándose. «El doctor dijo que no debes levantarte». «El doctor dice muchas cosas», respondió el anciano con una sonrisa débil, «pero mi nieto acaba de hacer algo que no he visto en este pueblo en años. Algo valiente». «Valiente o estúpido», murmuró Carmen, pero su resistencia estaba disminuyendo. «Déjame ver los caballos», pidió don Ernesto. «Tráelos al viejo establo. Si realmente no hay esperanza, yo mismo se lo diré al muchacho». Con la ayuda de don Felipe, Miguel comenzó a descargar los caballos uno por uno. El proceso fue lento y doloroso. El alazán casi colapsa al tocar tierra firme, sus patas temblando violentamente. La yegua gris se negó a moverse por varios minutos, el miedo evidente en sus ojos. El caballo negro gimió con cada paso, un sonido que hizo que hasta Carmen apartara la mirada. El pinto fue el último, y cuando finalmente estuvo fuera, se desplomó en el suelo polvoriento. «No van a sobrevivir la noche», declaró don Felipe, moviendo la cabeza con tristeza. «Lo siento, muchacho». Miguel se arrodilló junto al pinto caído, su mano acariciando suavemente el cuello sudoroso del animal. «No puedes rendirte», susurró. «Acabamos de empezar». Don Ernesto había logrado llegar a la puerta trasera, apoyándose pesadamente en su bastón. Carmen corrió a sostenerlo, reproche y preocupación mezclándose en su rostro. Juntos observaron mientras Miguel ayudaba a cada caballo a entrar en el antiguo establo. «Ese es tu hijo, Carmen», dijo don Ernesto suavemente, terco como su abuelo. «Terco o no», Carmen suspiró, «no tenemos dinero para veterinarios ni para medicinas de caballos». «No necesitaremos veterinarios», respondió el anciano, sus ojos nunca dejando de observar a Miguel. «Ese muchacho tiene manos sanadoras. Lo he visto con los pollos heridos, con el perro de los García cuando fue atropellado. Tiene el don». «Un don no alimenta 4 caballos», señaló Carmen prácticamente. «No», coincidió don Ernesto, «pero el amor y la determinación pueden hacer milagros donde el dinero no puede».
Don Felipe se despidió prometiendo volver con forraje que le sobraba de su propio ganado. Mientras su camioneta desaparecía en una nube de polvo, Miguel se quedó en el establo con los 4 caballos. La luz del atardecer se filtraba por las grietas en las paredes, creando patrones dorados sobre el piso de tierra. «Voy a llamarte Esperanza», le dijo al alazán, acariciando su hocico. «Y tú serás Luna», le dijo a la yegua gris. «Tú», señaló al caballo negro, «serás Sombra. Y tú, el pinto que temblaba en un rincón, serás Milagro». Los caballos lo observaban con ojos cansados y desconfiados. Habían conocido demasiada crueldad en sus vidas como para confiar fácilmente en la amabilidad. Pero había algo en la voz suave de Miguel, en sus movimientos gentiles, que comenzaba a penetrar sus defensas. Ana, la hermana menor de Miguel de 9 años, apareció tímidamente en la entrada del establo. Sus zapatos gastados y su vestido remendado eran testimonio de la pobreza de la familia. «¿Son peligrosos?», preguntó, sus ojos grandes fijos en los animales. «No, Ana», Miguel extendió su mano. «Solo tienen miedo y dolor, como cuando te caíste del árbol y te asustaban los perros». La niña se acercó lentamente, su mano pequeña encontrando la de su hermano. «Son bonitos», susurró. «Tristes pero bonitos». Mientras el sol se ponía completamente, pintando el cielo de naranjas y púrpuras, Miguel comenzó a examinar cada caballo más cuidadosamente. Las lesiones eran peores de lo que había imaginado. Esperanza tenía una fractura vieja en el corvejón que había sanado torcida, causando una cojera permanente. Luna sufría de laminitis severa en ambas patas traseras, sus cascos hinchados y calientes al tacto. Sombra mostraba signos de daño nervioso, estremeciéndose violentamente cada vez que se tocaban sus patas. Milagro tenía múltiples cicatrices de látigo y sus tendones estaban tan dañados que apenas podía mantener el peso. «Don Sebastián tenía razón», murmuró Miguel para sí mismo. «Son casos imposibles». Pero incluso mientras pensaba esto, recordó la última conversación con su abuelo antes de la subasta. El viejo domador había tomado su mano con dedos temblorosos por la artritis. «Los imposibles, mijo, son solo milagros que aún no han sucedido, pero necesitan a alguien lo suficientemente tonto o valiente para intentarlos». Miguel se levantó, secándose las lágrimas que no sabía que había derramado. «Soy lo suficientemente tonto», les dijo a los caballos, «y tal vez lo suficientemente valiente. Vamos a descubrirlo juntos». El primer rayo de sol apenas rozaba el horizonte cuando Miguel ya estaba en el establo. Había dormido solo 3 horas, despertándose cada vez que escuchaba a los caballos moverse o relinchar. Su cuerpo protestaba por el agotamiento, pero su mente estaba alerta, repleta de todo lo que su abuelo le había enseñado durante años de observación silenciosa. Milagro había empeorado durante la noche. El pinto yacía de costado, su respiración superficial y rápida. Miguel se arrodilló junto a él, colocando su mano sobre el pecho del animal, sintiendo cada latido irregular del corazón. «No te rindas», susurró, sus dedos acariciando el pelaje sudoroso. «Sé que duele, sé que estás cansado, pero yo estoy aquí». El caballo abrió un ojo, mirándolo con una mezcla de dolor y algo que Miguel quiso interpretar como esperanza. O quizás era solo el reflejo de su propia desesperación. Don Ernesto apareció en la entrada del establo poco después, moviéndose lentamente con su bastón. Su rostro mostraba el esfuerzo que le costaba cada paso, pero había determinación en sus ojos nublados por la edad. «Déjame ver», ordenó suavemente, bajándose con dificultad junto a su nieto. «Abuelo, ¿no deberías estar aquí?», protestó Miguel. El doctor dijo: «Los doctores no saben todo», interrumpió el anciano, sus manos expertas palpando las patas de Milagro con una delicadeza que contradecía su apariencia frágil.
Este tiene infección. ¿Ves cómo está caliente aquí? Y el olor, huele. Miguel acercó su nariz a la pata del caballo, detectando un olor dulzón y pútrido que le revolvió el estómago. ¿Qué hacemos? Don Ernesto se incorporó con dificultad, apoyándose en el hombro de Miguel. Necesitamos limpiar las heridas, aplicar cataplasmas de árnica y sal. Tengo algunas hierbas guardadas que usaba antes. Y necesitaremos vendajes limpios. ¿Servirán las sábanas viejas que mamá iba a tirar?, preguntó Miguel. Perfecto, el abuelo asintió. Hiérvelas primero. Mientras tanto, trae agua fresca del pozo. Estos animales están deshidratados. Durante las siguientes 2 horas, abuelo y nieto trabajaron en silencio, cayendo en un ritmo que hablaba de años de experiencia compartida. Don Ernesto dirigía, sus instrucciones claras a pesar de su voz debilitada. Miguel ejecutaba, sus manos jóvenes y firmes, haciendo el trabajo que las artríticas de su abuelo ya no podían realizar. Carmen apareció con café y pan dulce cuando el sol ya estaba alto. Su expresión era una mezcla compleja de resignación, preocupación y algo que Miguel no podía identificar completamente. Orgullo, quizás, o miedo. ¿Cómo están?, preguntó, entregándole una taza a su padre. Mal, respondió don Ernesto honestamente. Pero no imposible. Este muchacho tiene buenas manos, firmes, pero gentiles. Las buenas manos no pagan las cuentas, señaló Carmen, aunque su tono carecía de la dureza del día anterior. La tienda de don Ramón mandó decir que debemos 3 meses de crédito. Yo trabajo más horas, ofreció Miguel inmediatamente. En el mercado, en los campos, donde sea. Ya trabajas demasiado, Carmen suspiró. Tienes 12 años, Miguel. Deberías estar jugando fútbol con tus amigos, no levantándote antes del amanecer para cuidar caballos moribundos. Pero son míos, insistió el niño. Mi responsabilidad. Una camioneta se detuvo afuera del establo, interrumpiendo la conversación. Gabriela Sánchez, la veterinaria que había presenciado la subasta, bajó con su maletín médico. Era una mujer de constitución delgada pero fuerte, con el cabello castaño recogido en una cola de caballo práctica y ojos verdes que no perdían detalle. «Buenos días», saludó, su voz profesional pero cálida. «Escuché que el muchacho de la subasta vive aquí. Vine a ver cómo siguen los caballos». Miguel intercambió miradas con su abuelo y su madre. «No podemos pagar un veterinario», dijo Carmen directamente. «Disculpe el viaje en vano». «No vine por dinero», respondió Gabriela, entrando al establo sin esperar invitación. «Vine porque ese niño hizo algo que no he visto en años de práctica, algo que la mayoría de adultos no tiene valor de hacer». Se arrodilló junto a Milagro, abriendo su maletín con movimientos eficientes. «Este está peor», observó. «Infección avanzada, posible septicemia. Sin antibióticos no pasará de 3 días». «No tenemos dinero para antibióticos», repitió Carmen, su frustración creciendo. «Por suerte», respondió Gabriela sacando varios frascos. «Tengo algunos vencidos que no puedo vender legalmente, pero que aún funcionan. Y algunos vendajes que sobraron de otros casos». «¿Por qué haría esto?», preguntó don Ernesto, sus ojos astutos estudiándola. Gabriela se detuvo, sus manos suspendidas sobre el maletín. «Porque cuando tenía 15 años, tuve un perro que todos dijeron que debía sacrificar. Tenía una infección que le costaba más curar que lo que valía el animal. Mi padre era veterinario y me dijo que aprendiera a tomar decisiones difíciles, decisiones prácticas. ¿Y qué hizo?», preguntó Miguel, su voz apenas un susurro. «Gasté cada peso que tenía salvándolo», respondió ella con una sonrisa triste. «Mi padre se enojó tanto que no me habló por semanas. Dijo que había desperdiciado recursos en un animal sin valor». «¿Y el perro vivió?», preguntó Ana, quien había aparecido silenciosamente en la entrada. «Vivió 17 años más». Gabriela asintió.
y me enseñó que el valor de una vida no se mide en pesos, sino en lo que estamos dispuestos a dar por ella. Durante las siguientes horas, Gabriela trabajó meticulosamente con cada caballo. Le enseñó a Miguel cómo inyectar antibióticos, cómo reconocer signos de infección, cómo cambiar vendajes sin causar más dolor. Don Ernesto observaba desde un taburete, ofreciendo ocasionalmente consejos que Gabriela recibía con respeto. Señaló hacia Esperanza el alazán, necesita ejercicio suave para que la fractura vieja no se anquilose completamente. 5 minutos al día, no más. Y tocó a Luna la yegua gris. Requiere baños fríos en las patas 2 veces al día para reducir la inflamación. Son muchas horas de trabajo, observó Carmen, su preocupación evidente. Yo ayudaré, ofreció Ana inmediatamente. Puedo traer agua y preparar los baños, y yo supervisaré, añadió don Ernesto. Aunque no pueda hacer el trabajo físico, puedo enseñar. Gabriela cerró su maletín, mirando directamente a Miguel. Estos caballos tienen tal vez un 30% de posibilidad de recuperarse lo suficiente para tener una vida digna. Nunca podrán trabajar como caballos normales. Nunca podrán correr libremente sin dolor. ¿Entiendes eso? Sí, respondió Miguel sin vacilar. Y aún así, vas a intentarlo. Sí. ¿Por qué?, preguntó Gabriela genuinamente curiosa. Hay cientos de caballos sanos que necesitan hogares. ¿Por qué estos? Miguel miró a los 4 animales, cada uno en diversas etapas de sufrimiento y recuperación. Porque nadie más lo hará, dijo finalmente. Porque si yo no lo intento, nadie lo intentará. Y porque se detuvo buscando las palabras correctas, porque creo que todos merecemos una segunda oportunidad. Gabriela sonrió, una sonrisa genuina que iluminó su rostro. Volveré pasado mañana para revisar su progreso. Y Miguel, su tono se volvió serio. Si alguno empeora significativamente, si el dolor se vuelve insoportable, tienes que prometerme que considerarás la eutanasia. Mantenerlos vivos sufriendo no es amor, es crueldad. Lo prometo, dijo Miguel, aunque las palabras le quemaron la garganta. Cuando Gabriela se fue, Carmen se sentó en el suelo del establo, algo que Miguel nunca la había visto hacer. Su madre siempre estaba en movimiento, siempre trabajando. Verla quieta era desconcertante. No sé si eres muy valiente o muy tonto, dijo finalmente, pero supongo que ya no podemos dar marcha atrás. Miguel se sentó junto a ella, su cabeza descansando brevemente en su hombro. Lo siento por el dinero, mamá. Yo también, respondió Carmen, pero pasó su brazo alrededor de él. Pero tu abuelo tiene razón, tienes algo especial. Solo espero que sea suficiente. Mientras el día avanzaba hacia la tarde, Miguel estableció una rutina que se convertiría en su vida durante los próximos meses. Cada mañana comenzaba antes del amanecer, limpiando el establo, cambiando agua, preparando cataplasmas. Después de la escuela, corría directamente a casa, ignorando las invitaciones de sus amigos para jugar. Sus tardes las pasaba ejercitando cuidadosamente a cada caballo, aplicando tratamientos, hablándoles en voz baja sobre sus días y sus esperanzas. Los vecinos comenzaron a notar. Algunos lo admiraban silenciosamente. Otros, como don Sebastián, lo consideraban un proyecto condenado al fracaso. Pero todos observaban, esperando ver qué sucedería con el niño que había apostado todo por 4 caballos que el mundo había descartado. 3 semanas después de la subasta, Milagro seguía vivo, aunque apenas. Miguel había perdido 5 kilos que su cuerpo delgado no podía permitirse perder. Sus ojos tenían ojeras profundas y su maestra, la señora Beatriz López, lo había llamado 2 veces por quedarse dormido en clase. Miguel, necesitas descansar, dijo Carmen una mañana bloqueando la puerta del establo con su cuerpo.
Llevas 21 días sin dormir más de 4 horas. Los caballos me necesitan, respondió él, intentando pasar. Yo te necesito. La voz de Carmen se quebró. Necesito que mi hijo esté sano. Necesito que vaya a la escuela. Necesito que entienda que no puedes salvarlo todo, pero puedo salvar esto, insistió Miguel, sus propios ojos llenándose de lágrimas. Milagro comió ayer. Solo un poco, pero comió. Y Esperanza caminó 10 pasos sin cojear tanto. Carmen lo abrazó, sus propias lágrimas cayendo silenciosamente. Lo sé, mijo. Lo sé, pero me estás asustando. Te estás consumiendo por ellos. La camioneta de don Felipe apareció ese mediodía con más forraje donado, pero no venía solo. Junto a él bajó Teresa Moreno, la directora del Centro de Rehabilitación Infantil Nuevos Horizontes, ubicado en el pueblo vecino de San Miguel de los Remedios. «¿Miguel Rodríguez?», preguntó, observando al niño flaco y agotado que salía del establo con las manos llenas de vendajes sucios. «Sí, señora», respondió Miguel, confundido por la visita formal. Teresa era una mujer de 48 años, con cabello gris, recogido en un moño impecable y una presencia que exigía respeto. Había dedicado 20 años de su vida a trabajar con niños con discapacidades físicas y emocionales, construyendo un centro que era referencia en 3 estados. «Don Felipe me contó sobre tus caballos», dijo, acercándose al establo. «¿Puedo verlos?». Miguel miró a su madre, quien asintió lentamente. «Están mejor que antes, pero todavía muy enfermos», explicó mientras la guiaba adentro. Teresa se detuvo en la entrada, sus ojos recorriendo cada caballo meticulosamente. Esperanza había logrado pararse sin ayuda esa mañana por primera vez. Luna mostraba menos hinchazón en sus patas, aunque aún cojeaba significativamente. Sombra había dejado de estremecerse tanto cuando se le tocaban las patas. Y Milagro, contra todas las probabilidades, seguía luchando. «¿Cuánto tiempo llevas cuidándolos?», preguntó Teresa. 21 días, respondió Miguel. 5 horas cada mañana antes de la escuela, 4 horas cada tarde después de clases y reviso cada 2 horas durante la noche. ¿Solo? Mi abuelo me supervisa y mi hermana Ana ayuda con el agua y la comida. La doctora Gabriela viene 2 veces por semana para revisarlos». Teresa se arrodilló junto a Esperanza, permitiendo que el caballo olfateara su mano antes de acariciar su cuello. «¿Sabes qué es la equinoterapia, Miguel?». «No, señora. Es una terapia que usa caballos para ayudar a personas con discapacidades físicas o emocionales», explicó Teresa, sus dedos trazando las cicatrices en el pelaje de Esperanza. «El movimiento del caballo, su calor, su naturaleza gentil, todo ayuda a sanar». Miguel escuchaba atentamente sin entender completamente a dónde quería llegar. «En mi centro», continuó Teresa, «tenemos 15 niños con parálisis cerebral, síndrome de Down, autismo y otras condiciones. Usamos caballos para terapia 3 veces por semana. Pero nuestros caballos actuales están envejeciendo y comprar nuevos caballos entrenados para terapia cuesta entre 50.000 y 80.000 pesos cada uno». Miguel sintió que su estómago se hundía. «Estos caballos nunca podrían costar eso, señora. Están dañados». «¿Dañados?». Teresa sonrió suavemente. «Miguel, estos caballos entienden el dolor de una manera que los caballos normales nunca podrían. Han sufrido, han sido rechazados, han estado al borde de la muerte, igual que muchos de mis niños». «No entiendo», admitió Miguel. Teresa se levantó, mirándolo directamente. «Si logras rehabilitar estos caballos, si logras que caminen sin dolor constante, que confíen nuevamente en los humanos, que encuentren propósito en sus vidas, quiero contratarlos para mi centro». «¿Contratarlos?». Miguel apenas podía procesar las palabras. «Pagaría 1.500 pesos mensuales por cada caballo que pueda usar en terapia», explicó Teresa. «No necesitan ser perfectos, solo necesitan ser gentiles, pacientes
y capaces de caminar establemente con un niño en su lomo. Eso es, Miguel hizo los cálculos rápidamente, 6,000 pesos al mes. Por los 4. Si los 4 califican, confirmó Teresa. Pero hay condiciones. Primero, deben pasar una evaluación veterinaria completa. Segundo, deben completar entrenamiento básico de terapia. Y tercero, tú debes estar dispuesto a ser parte del programa. ¿Yo? Necesitaría que trabajaras en el centro los fines de semana, explicó Teresa. 4 horas cada sábado y domingo. Los caballos te conocen, confían en ti. Esa relación es invaluable para la terapia. Te pagaríamos 200 pesos por fin de semana. Carmen, quien había estado escuchando desde la puerta, dio un paso adelante. Señora Moreno, mi hijo tiene 12 años. Debe estudiar, no trabajar todos los fines de semana. Tendría tiempo para estudiar, aseguró Teresa, y la experiencia le enseñaría más que cualquier libro de texto. Pero la decisión es de ustedes, por supuesto. Miguel miró a los caballos, luego a su madre, luego a Teresa. ¿De verdad cree que pueden hacerlo? ¿Que pueden ayudar a otros? Miguel, respondió Teresa con seriedad. He visto a niños que no hablaban encontrar su voz acariciando a un caballo. He visto a niños que no podían caminar fortalecerse montando. Los caballos de terapia no necesitan ser perfectos, necesitan ser sobrevivientes, necesitan tener corazones que entiendan el sufrimiento. Y estos 4, señaló alrededor del establo, son sobrevivientes. Esa noche, la familia Rodríguez se sentó alrededor de la mesa de la cocina por primera vez en semanas para cenar juntos. Don Ernesto había logrado bajar de su habitación con ayuda de Miguel, su rostro pálido pero sus ojos brillantes de interés. 6,000 pesos al mes, repitió Carmen lentamente, removiendo su sopa sin comerla. Eso cubriría tus medicinas, papá, y las cuentas atrasadas. Pero solo si los caballos sobreviven, señaló don Ernesto, y solo si pasan la evaluación. Van a sobrevivir, declaró Miguel con una confianza que no sentía completamente. Miguel, Carmen puso su mano sobre la de él. Sé que has trabajado increíblemente duro, pero los caballos todavía están muy enfermos. Milagro casi muere la semana pasada, pero no murió, respondió Miguel, y cada día están un poco mejor. Ana, quien había estado comiendo en silencio, habló repentinamente. Yo también quiero ayudar más. Puedo faltar al club de arte los sábados para cuidar los caballos mientras Miguel está en el centro. No, protestó Miguel inmediatamente. Te encanta el arte, me encantan mis hermanos más, respondió ella con una madurez sorprendente para sus 9 años. Y me encantan Esperanza, Luna, Sombra y Milagro. Don Ernesto golpeó la mesa suavemente con su cuchara, atrayendo la atención de todos. Esta familia, dijo con voz temblorosa pero firme, siempre ha enfrentado desafíos juntos, y este es un desafío que vale la pena enfrentar. ¿Estás seguro, papá?, preguntó Carmen, su voz cargada de preocupación. Es mucha presión para Miguel. La presión forja el carácter, respondió el anciano, y este muchacho ya ha demostrado más carácter que muchos hombres que conozco. La decisión se tomó esa noche. Miguel aceptaría la propuesta de Teresa Moreno, pero primero debía lograr que los 4 caballos se recuperaran lo suficiente para pasar la evaluación. El plazo, 3 meses. Lo que nadie sabía aún era que don Sebastián Morales había escuchado sobre la propuesta, y el orgulloso ranchero que había declarado los caballos como inútiles no estaba dispuesto a dejar que un niño de 12 años lo hiciera quedar como un tonto frente a toda la comunidad. El mercado del pueblo hervía de actividad bajo el sol de mediodía cuando don Sebastián hizo su aparición. Su presencia siempre causaba un efecto inmediato. Vendedores enderezándose, compradores apartándose respetuosamente. Era un hombre acostumbrado a que sus palabras fueran ley. Escuché algo interesante, dijo en voz alta,
asegurándose de que todos los presentes pudieran oír. Dicen que el niño Rodríguez planea convertir esos caballos moribundos en animales de terapia. Doña Carmen, que estaba comprando verduras en el puesto de don Ramón, sintió que su espalda se tensaba. Conocía ese tono. Era el mismo que usaba su difunto esposo cuando buscaba pelea en las cantinas. «Es verdad», respondió con voz firme, girándose para enfrentarlo. «Mi hijo está trabajando muy duro con esos caballos». Don Sebastián rió, una risa que hizo eco en el mercado silencioso. «Trabajando duro, señora Rodríguez. He criado caballos durante 40 años. He visto cientos de animales heridos. Y esos 4 están más allá de cualquier salvación». «Con todo respeto, don Sebastián», intervino don Felipe desde su puesto de forraje. «He visto a esos caballos. Están mejorando». «¿Mejorando?». El ranchero escupió al suelo. «Un caballo que cojea menos sigue siendo un caballo cojo. La señora Moreno está perdiendo su tiempo y su dinero considerando esos animales para su centro». «Teresa Moreno conoce su trabajo», señaló doña Carmen, recogiendo sus compras con manos temblorosas de ira contenida. «Lo que Teresa Moreno conoce», respondió don Sebastián acercándose peligrosamente, «son caballos sanos y entrenados, no desechos que un niño sentimentaloide rescató del matadero. Tenga cuidado con lo que dice sobre mi hijo». La voz de Carmen se volvió peligrosamente baja. «Solo digo la verdad». Don Sebastián cruzó sus brazos. «Y la verdad es que ese muchacho está condenado a fracasar. Cuando eso suceda, cuando esos caballos terminen muertos o tengan que ser sacrificados, toda la comunidad recordará mi advertencia». Mientras tanto, en el establo de los Rodríguez, Miguel no tenía idea de la confrontación en el mercado. Estaba completamente concentrado en Sombra, el caballo negro que había mostrado daño nervioso severo. Habían pasado 6 semanas desde la subasta, y este era el momento crucial. «Vamos, Sombra», susurró Miguel, sosteniendo una zanahoria frente al caballo. «Solo 5 pasos. Puedes hacerlo». Don Ernesto observaba desde su taburete un cuaderno en su regazo donde llevaba registro meticuloso del progreso de cada animal. Gabriela estaba junto a él, su expresión profesional, pero sus ojos mostrando esperanza contenida. «El problema», explicó Gabriela en voz baja, «es que el daño nervioso es impredecible. Algunos días estará mejor, otros peor. Para trabajo de terapia necesitamos consistencia». Sombra dio un paso tembloroso, luego otro. Miguel mantenía la zanahoria a una distancia constante, animándolo con palabras suaves. El tercer paso fue más firme, el cuarto, casi normal. El quinto, el caballo se estremeció violentamente, sus patas traseras colapsando bajo su peso. Miguel lo atrapó antes de que cayera completamente, su cuerpo delgado soportando el peso del animal. «Fácil, fácil», murmuró, sus brazos temblando del esfuerzo. «Te tengo». Gabriela se acercó rápidamente, examinando las patas de Sombra con manos expertas. «Es el nervio ciático», explicó. «Está parcialmente regenerado, pero no completamente. Necesitará más tiempo». «¿Cuánto más?», preguntó Miguel, todavía sosteniendo al caballo. «No lo sé», admitió Gabriela honestamente. «Podrían ser semanas, podrían ser meses, o podría nunca sanar completamente». Miguel sintió lágrimas de frustración quemando sus ojos, pero se negó a dejarlas caer. Solo quedaban 6 semanas hasta la evaluación de Teresa. Sombra debía estar listo para entonces. Ana apareció corriendo en la entrada del establo, su rostro mostrando alarma. «Miguel, mamá está llorando en la cocina». Don Sebastián le dijo cosas horribles en el mercado. Miguel dejó a Sombra bajo el cuidado de Gabriela y corrió hacia la casa. Encontró a Carmen sentada en la mesa, sus hombros sacudiéndose con sollozos silenciosos que intentaba ocultar. «Mamá», dijo suavemente, arrodillándose junto a ella. Carmen levantó la vista, sus ojos rojos e hinchados. «Lo siento, mijo.
No debería dejar que las palabras de ese hombre me afecten. ¿Qué dijo? Carmen vaciló, claramente sin querer repetirlo. Luego suspiró. Dijo que estás condenado a fracasar, que los caballos morirán y que toda la comunidad recordará su advertencia. Miguel sintió algo endurecerse en su pecho, una determinación nueva, nacida no solo de amor por los caballos, sino de pura terquedad. Entonces haré que se trague sus palabras, declaró. Miguel, Carmen tomó su rostro entre sus manos. No hagas esto por orgullo, no hagas esto para probarle nada a don Sebastián. No lo hago, respondió Miguel. Lo hago por esperanza, luna, sombra y milagro. Lo hago porque merecen una oportunidad. Pero, agregó con una sonrisa pequeña, hacer que don Sebastián admita que estaba equivocado será un bonito extra. Esa tarde, don Sebastián apareció personalmente en la casa de los Rodríguez. Llegó en su camioneta nueva, levantando polvo deliberadamente mientras se estacionaba frente al establo. 2 de sus vaqueros lo acompañaban, ambos hombres grandes con expresiones hostiles. Rodríguez llamó, su voz resonando en el aire quieto. Miguel salió del establo, limpiándose las manos en sus jeans gastados. Don Ernesto apareció en la puerta de la casa, apoyado en su bastón. Carmen y Ana se asomaron por la ventana de la cocina. ¿En qué puedo ayudarle, don Sebastián?, preguntó Miguel, manteniendo su voz educada a pesar del nerviosismo que sentía. Vine a hacer una propuesta, respondió el ranchero, bajándose de su camioneta con movimientos lentos y deliberados. Una apuesta, si prefieres llamarla así. No apostamos, señor, intervino don Ernesto. Esta familia no juega con dinero que no tenemos. No es sobre dinero, don Sebastián sonrió, una sonrisa que no alcanzó sus ojos. Es sobre reputación, la mía y la tuya, muchacho. No entiendo, admitió Miguel. Don Sebastián se acercó al establo, mirando hacia adentro donde los 4 caballos observaban con desconfianza. Dijiste en la subasta que estos animales merecían una oportunidad. Yo dije que eran carne de matadero. La comunidad está dividida. Algunos piensan que eres un héroe, otros piensan que eres un tonto. ¿Y usted qué piensa?, preguntó Miguel. Pienso, respondió don Sebastián lentamente, que estás desperdiciando tiempo, recursos y esperanzas en una causa perdida. Pero estoy dispuesto a darte la oportunidad de probarme equivocado. ¿Cómo? En 3 meses hay una exhibición ganadera en Guadalajara, explicó el ranchero. Los mejores criadores del estado mostrarán sus animales. Yo propongo que lleves tus 4 caballos allí. No para competir, claramente no pueden, pero para demostrar su rehabilitación. Eso es antes de la evaluación de Teresa, objetó Carmen desde la puerta. Lo sé, don Sebastián asintió. Por eso es una verdadera prueba. Si estos caballos pueden presentarse ante jueces profesionales, ante veterinarios expertos y ser declarados aptos para cualquier trabajo, incluso terapia, entonces admitiré públicamente que estaba equivocado. ¿Y si no pueden?, preguntó Miguel, aunque ya conocía la respuesta. Entonces admitirás públicamente que yo tenía razón desde el principio, respondió don Sebastián, que fueron una causa perdida desde el momento en que los compraste y, agregó con malicia, recomendarás a Teresa Moreno que cancele su oferta y busque caballos apropiados de mi rancho. Eso es chantaje, explotó don Ernesto. Es una oportunidad, corrigió don Sebastián, una oportunidad para que el muchacho demuestre su punto, o para que aprenda una lección valiosa sobre realidad versus sentimentalismo. Miguel miró hacia el establo, donde podía ver a Esperanza asomándose curiosamente. Recordó cómo ese caballo apenas podía pararse hace 6 semanas. Pensó en Luna, cuya hinchazón había disminuido significativamente. En Milagro, que contra todas las probabilidades seguía respirando cada día. Y en Sombra, que a pesar de su colapso de esa mañana, había logrado dar 5 pasos. «Acepto», dijo Miguel, su voz clara y firme.
«Miguel», protestó Carmen. «Está bien, mamá». Miguel se giró hacia ella. «Tengo fe en ellos. Tengo fe en nosotros». Don Sebastián extendió su mano. «Entonces tenemos un trato. Nos vemos en la exhibición de Guadalajara. Que gane el mejor argumento». Mientras la camioneta se alejaba, don Ernesto se acercó a Miguel colocando una mano temblorosa en su hombro. «Acabas de hacer un trato con el diablo, muchacho». «Lo sé, abuelo», respondió Miguel, observando el polvo asentarse, «pero creo que el diablo no sabe con quién está tratando realmente». Las siguientes 2 semanas fueron las más duras de la vida de Miguel. El reloj no solo corría hacia la exhibición en Guadalajara, sino que cada día traía nuevos desafíos que amenazaban con descarrilar todo su esfuerzo. Se levantaba a las 4 de la mañana, trabajaba con los caballos hasta las 7, corría a la escuela, regresaba al mediodía para la sesión de ejercicios, volvía a clases y dedicaba cada minuto hasta las 11 de la noche al cuidado de los animales. «Estás matándote», dijo Gabriela una tarde, observando las profundas ojeras bajo los ojos de Miguel. «Tu cuerpo no puede sostener este ritmo, solo 2 semanas más hasta la exhibición», respondió Miguel, aplicando una cataplasma fresca en las patas de Luna. «Puedo resistir». «¿Y después de la exhibición?», preguntó la veterinaria. «¿Y después de la evaluación de Teresa, cuándo descansas?». Miguel no tenía respuesta para eso. La verdad era que no había pensado más allá de Guadalajara. Toda su mente, toda su energía estaban enfocadas en un solo objetivo: demostrar que don Sebastián estaba equivocado. Pero el universo tenía otros planes. El miércoles por la tarde, 2 semanas antes de la exhibición, Milagro empeoró dramáticamente. El pinto que había luchado tan valientemente durante casi 2 meses comenzó a temblar incontrolablemente, su respiración transformándose en jadeos superficiales y dolorosos. «¡Gabriela!», gritó Miguel, su voz quebrándose con pánico. «¡Algo está mal!». La veterinaria llegó en 15 minutos, pero parecieron horas. Examinó a Milagro con manos rápidas pero gentiles, su expresión volviéndose más grave con cada segundo. «Es su corazón», dijo finalmente, su voz profesional pero teñida de tristeza. «El esfuerzo de la recuperación ha sido demasiado. Su sistema no puede manejarlo». «¿Qué significa eso?», preguntó Miguel, aunque parte de él ya conocía la respuesta. Gabriela se sentó en el suelo del establo, sus ojos encontrando los de Miguel. «Significa que tenemos 2 opciones. Podemos intentar estabilizarlo con medicamentos muy caros que tal vez no funcionen. O podemos», hizo una pausa, «dejarlo ir con dignidad». «No», Miguel negó con la cabeza violentamente. «No, él está luchando. Ha luchado todo este tiempo». «Miguel», Gabriela tomó sus manos, «a veces el amor verdadero es saber cuándo dejar ir, cuando mantener a alguien vivo se convierte en egoísmo porque no podemos enfrentar la pérdida». Carmen había escuchado todo desde la entrada. Se acercó, arrodillándose junto a su hijo. «Mi hijo», susurró, su voz gentil pero firme, «está sufriendo». Miguel miró a Milagro. Los ojos del caballo estaban nublados de dolor, su cuerpo temblando con cada respiración laboriosa. La verdad golpeó a Miguel como un puñetazo. Había estado tan enfocado en ganar la apuesta, en demostrarle algo a don Sebastián, que había perdido de vista lo más importante: el bienestar de los caballos. «Sí», admitió finalmente, las lágrimas rodando libremente por sus mejillas. «Está sufriendo». Gabriela preparó la inyección en silencio. Don Ernesto había bajado del establo apoyado en Ana. Toda la familia se reunió alrededor de Milagro en sus últimos momentos. Miguel sostenía la cabeza del caballo en su regazo, acariciando su cuello sudoroso. «Gracias por luchar», susurró Miguel. «Gracias por enseñarme lo que significa no rendirse. Pero ya está bien, puedes descansar ahora».
Milagro liberó un último suspiro largo y lento, y entonces se fue. El silencio que siguió fue absoluto, quebrado solo por los sollozos de Ana y las lágrimas silenciosas de Carmen. «Lo siento», dijo Gabriela suavemente, recogiendo sus instrumentos. «No lo haga», respondió Miguel, su voz ronca. «Usted lo salvó durante 2 meses más de vida de lo que habría tenido. Le dio dignidad en su muerte. Eso es más de lo que el mundo le había dado antes». Don Felipe llegó esa noche con su camioneta para ayudar con el entierro. Cavaron bajo un viejo árbol de mezquite en la esquina de la propiedad, un lugar donde Milagro había disfrutado descansar durante sus últimas semanas. Mientras bajaban el cuerpo envuelto en mantas, don Ernesto recitó una oración que su propio abuelo le había enseñado para despedir animales amados. La noticia se esparció por el pueblo antes del amanecer. Para algunos, era la confirmación de que don Sebastián había tenido razón todo el tiempo. Los caballos estaban más allá de salvación. Para otros, era una tragedia que demostraba la valentía y compasión de un niño extraordinario. Don Sebastián apareció en la casa de los Rodríguez a la mañana siguiente. Para sorpresa de todos, llegó solo, sin sus vaqueros ni su actitud habitual de superioridad. Se paró frente a Miguel, quien estaba alimentando a Esperanza con ojos hinchados y sin dormir. «Escuché sobre Milagro», dijo el ranchero, su voz inusualmente suave. «¿Vino a regodearse?», preguntó Miguel sin mirarlo. «Vine a ofrecerte cancelar la apuesta», respondió don Sebastián. «Perdiste un caballo. Nadie te culparía por rendirte ahora». Miguel finalmente levantó la vista, sus ojos rojos, pero ardiendo con determinación renovada. «¿Cree que me rindo porque un caballo murió? Es lo sensato», dijo don Sebastián. «Lo sensato habría sido dejarlos morir en el matadero», respondió Miguel. «Lo sensato habría sido escuchar a todos los que dijeron que era imposible. Milagro vivió 2 meses más de lo que habría vivido. Conoció amabilidad, cuidado y amor antes de morir. Eso no es un fracaso, don Sebastián. Eso es un triunfo». El ranchero observó al muchacho en silencio. Había algo en esos ojos jóvenes, una fuerza que no podía ser quebrada por pérdida o duda. «Entonces, seguimos con la apuesta», dijo finalmente. «Seguimos con la apuesta», confirmó Miguel. «Pero ya no es sobre demostrarle algo a usted. Es sobre demostrarle algo a Esperanza, Luna y Sombra. Que sus vidas tienen valor, que su sufrimiento no fue en vano». Don Sebastián asintió lentamente, algo que podría haber sido respeto brillando momentáneamente en sus ojos. «Nos vemos en Guadalajara, muchacho». Después de que se fuera, don Ernesto se acercó a Miguel. «Tu respuesta fue sabia», dijo. «Más sabia de lo que yo habría sido a tu edad». «Solo dije la verdad, abuelo», respondió Miguel, volviendo su atención a Esperanza. Esa noche, mientras Miguel descansaba brevemente en el establo, observando a sus 3 caballos restantes, sintió una paz extraña. La pérdida de Milagro dolía profundamente, pero había clarificado algo importante. Esto nunca había sido sobre ganar una apuesta o demostrar un punto. Era sobre dignidad. Era sobre darle a criaturas olvidadas la oportunidad de vivir vidas que importaran. Teresa Moreno apareció al día siguiente habiendo escuchado sobre Milagro. «Miguel», dijo suavemente, «si necesitas más tiempo para la evaluación, puedo retrasarla». «No», respondió Miguel con determinación, «estos 3 están listos, lo estarán para cuando los necesite». Teresa observó los caballos cuidadosamente. Esperanza caminaba con solo una leve cojera ahora. Luna podía trotar distancias cortas sin dolor visible. Y Sombra, aunque todavía tenía días malos, mostraba mejora constante. «Son notables», admitió Teresa. «No perfectos, pero notables. La pregunta es si están listos para Guadalajara». «Lo estarán», prometió Miguel. «Y cuando terminen allí, serán los mejores caballos de terapia que su centro haya tenido».
Mientras Teresa se iba, Gabriela se acercó a Miguel. «Ese fue un funeral hermoso para Milagro», dijo. «Le diste más de lo que merecía». «Le di exactamente lo que merecía», corrigió Miguel. «Respeto, amor y una muerte digna. Todo lo que cualquier ser viviente merece». La exhibición en Guadalajara estaba a solo 12 días de distancia. El verdadero desafío apenas comenzaba. Los días siguientes transcurrieron en un torbellino de preparación frenética. Miguel había convertido el dolor por la pérdida de Milagro en una determinación férrea que rayaba en obsesión. Cada hora libre la dedicaba a entrenar a Esperanza, Luna y Sombra, no solo físicamente, sino emocionalmente, preparándolos para el ambiente caótico de una exhibición ganadera. «El problema», explicó Gabriela mientras observaba la sesión matutina, «es que estos caballos han sido traumatizados. Los ruidos fuertes, las multitudes, otros animales, todo puede desencadenar pánico. Y en Guadalajara habrá miles de personas». Miguel asintió, comprendiendo la magnitud del desafío. Había comenzado a exponer gradualmente a los caballos a diferentes estímulos, tocar ollas y sartenes para simular ruidos, pedirle a vecinos que visitaran el establo, incluso reproducir grabaciones de multitudes en su viejo radio. «Eres más inteligente de lo que aparentas, muchacho», comentó don Felipe, quien había traído un remolque prestado más grande para el viaje a Guadalajara. «Estás entrenando sus mentes, no solo sus cuerpos. Mi abuelo siempre decía que un caballo asustado es un caballo peligroso», respondió Miguel, acariciando el cuello de Esperanza. «Si entran en pánico en Guadalajara, no importará cuánto hayan mejorado físicamente». Una semana antes de la exhibición, la directora de la escuela, profesora Mariana Gutiérrez, llamó a Carmen para una reunión. Miguel había faltado a 3 clases completas ese mes y sus calificaciones estaban cayendo precipitadamente. «Su hijo está sacrificando su educación por esta obsesión», dijo la profesora, su tono mezclando preocupación y desaprobación. «No es una obsesión», defendió Carmen, aunque ella misma tenía dudas. «Es un compromiso, es una distracción», corrigió la profesora Gutiérrez. «Miguel es un niño brillante, pero está desperdiciando su potencial en caballos que, perdóneme por ser directa, probablemente nunca serán normales». Carmen regresó a casa con un peso nuevo en su corazón. Encontró a Miguel en el establo, durmiendo acurrucado junto a Sombra, quien había tenido uno de sus episodios nerviosos durante la noche. Su hijo, un niño que debería estar jugando y estudiando, dormía en paja sucia porque no quería dejar solo a un caballo asustado. Miguel lo despertó suavemente. «Necesitamos hablar». En la cocina, frente a tazas de chocolate caliente que ninguno tocó, Carmen expuso sus preocupaciones. «Tu educación es importante, mijo, más importante que cualquier apuesta o caballos». «Lo sé, mamá», respondió Miguel, pero sus ojos traicionaban su agotamiento. «Pero solo una semana más. Después de Guadalajara, prometo enfocarme en la escuela. ¿Y si esto no funciona?». Carmen tomó su mano. «¿Y si los caballos no pueden manejar la presión de la exhibición? ¿Y si don Sebastián tenía razón?». Miguel levantó la vista y Carmen vio lágrimas amenazando con caer. «Entonces habré dado todo lo que tenía, y eso tendrá que ser suficiente». Don Ernesto, quien había escuchado desde su habitación, llamó a ambos. Cuando entraron, el anciano estaba sentado en su cama, sosteniendo una caja de madera tallada que Carmen no había visto en años. «Esto», dijo don Ernesto, abriendo la caja para revelar medallas y cintas de competencias pasadas, «es lo que gané en mis años de domador, títulos, reconocimientos, trofeos». Se detuvo, sus ojos encontrando los de Miguel. «Pero nada de esto significa tanto como lo que tú estás haciendo ahora». «Abuelo», comenzó Miguel, pero don Ernesto levantó una mano temblorosa para silenciarlo. «Escúchame bien, muchacho.
En todos mis años entrené cientos de caballos perfectos, sanos, fuertes, hermosos. Pero nunca, ni una sola vez, rescaté uno solo que el mundo había descartado. Eso requiere un tipo diferente de valor. Carmen apretó la mano de su padre. Papá, esto te está agotando también. Ver a Miguel trabajar tan duro, preocuparte constantemente. Me mantiene vivo, respondió don Ernesto con una sonrisa débil. Le da propósito a mis últimos días. El quinto día, antes de la exhibición, Sombra tuvo una crisis. Durante un ejercicio rutinario, el caballo negro se derrumbó completamente, sus patas negándose a responder. Gabriela llegó en minutos, su rostro grave al examinar al animal. Es el estrés, diagnosticó. Todo el entrenamiento intensivo, la presión constante, su sistema nervioso no puede manejarlo. ¿Puede recuperarse para Guadalajara?, preguntó Miguel, aunque temía la respuesta. Gabriela fue honesta. Puede, pero no debería. Miguel, este caballo necesita descanso, no más presión. Si lo llevas a esa exhibición en este estado, podrías causarle daño permanente. El silencio en el establo era ensordecedor. Ana, quien había estado ayudando a limpiar, habló suavemente. Entonces llevamos solo 2 caballos. No es suficiente, dijo Miguel, su voz quebrándose. La apuesta era mostrar rehabilitación exitosa. 2 de 4 no es éxito. 2 de 4 es 50%, señaló don Felipe, quien había estado reparando una puerta. Considerando que todos dijeron que 0 de 4 era el único resultado posible, yo diría que es un éxito considerable. Pero don Sebastián dirá que probó su punto, argumentó Miguel, que solo fue suerte parcial. Don Ernesto se acercó trabajosamente, apoyándose pesadamente en su bastón. ¿Y qué importa lo que diga don Sebastián, muchacho? La pregunta real es, ¿estás dispuesto a sacrificar el bienestar de Sombra solo para ganar una apuesta? Miguel miró al caballo negro tendido en la paja, sus ojos mostrando dolor y confusión. Recordó Milagro, recordó la lección que había aprendido sobre poner el bienestar de los animales por encima del orgullo personal. No, admitió finalmente, no lo haré. Esa noche, Miguel llamó a Teresa Moreno para informarle de la situación. La directora escuchó en silencio mientras él explicaba sobre Sombra, sobre reducir de 4 caballos a 2, sobre cómo todo parecía estar desmoronándose. Miguel, dijo Teresa cuando terminó, ¿sabes qué me enseñó mi trabajo con niños con discapacidades? Que el éxito no se mide por perfección, sino por progreso. No se mide por cuántos logran caminar, sino por cuántos aprenden a intentarlo. Pero la exhibición, comenzó Miguel. La exhibición es solo un evento, interrumpió Teresa. Pero lo que has hecho con estos caballos, la compasión que has demostrado, las lecciones que has aprendido, eso es lo que realmente importa. Y francamente, 2 caballos rehabilitados de 4 casos severos es más impresionante que 100 caballos perfectos. Don Sebastián llegó al día siguiente, habiendo escuchado sobre Sombra. Miguel, preparado para confrontación, se sorprendió cuando el ranchero simplemente asintió. Tomaste la decisión correcta, dijo. El bienestar del animal siempre debe venir primero. Entonces cancela la apuesta, preguntó Miguel esperanzado. No, respondió don Sebastián, pero la respeto, y respeto a alguien que puede poner principios por encima de orgullo. Mientras se acercaba el día de partida, el pueblo se dividió en 2 campos claros. Algunos, liderados por doña Carmen del Mercado y don Felipe, organizaron una colecta para ayudar con gastos de viaje. Otros, escépticos y pragmáticos, apostaban privadamente sobre cuán espectacular sería el fracaso de Miguel en Guadalajara. La noche antes de partir, Miguel se sentó en el establo con Esperanza y Luna. Sombra descansaba en el rincón, claramente aliviado de no tener que viajar.
Mañana, les dijo Miguel a los 2 caballos que lo acompañarían, el mundo les dirá si importan, pero yo ya sé la respuesta. Esperanza empujó suavemente su cabeza contra el pecho de Miguel. Luna relinchó bajito, y en ese momento, sin jueces, sin multitudes, sin expectativas del mundo, Miguel supo que sin importar lo que sucediera en Guadalajara, estos caballos ya habían ganado algo mucho más valioso que cualquier competencia. Habían recuperado su dignidad. El viejo remolque de don Felipe traqueteaba peligrosamente por la carretera federal mientras el sol apenas comenzaba a asomar en el horizonte. Miguel iba en la parte trasera con Esperanza y Luna, prefiriendo estar cerca de ellos durante el viaje de 4 horas a Guadalajara. Carmen, Ana y don Ernesto viajaban apretados en la cabina con don Felipe, quien silbaba nerviosamente canciones rancheras para calmar sus propios nervios. «¿Cómo están?», preguntó Carmen a través de la ventanilla corredera cada 15 minutos. «Bien, mamá», respondía Miguel cada vez, aunque podía sentir la tensión en los músculos de Esperanza cada vez que un camión pasaba rugiendo. El Centro de Exposiciones de Guadalajara apareció como una ciudad dentro de la ciudad. Docenas de remolques profesionales, brillantes y nuevos, se alineaban en el estacionamiento. Caballos de pura raza, con pelajes lustro y arneses costosos, eran descargados por vaqueros con uniformes impecables. El contraste con el remolque oxidado de don Felipe y los 2 caballos visiblemente marcados de Miguel no podría haber sido más pronunciado. «Dios mío», murmuró Carmen al ver la magnitud del evento. Había miles de personas moviéndose entre los corrales temporales, banderas de diferentes ranchos ondeando al viento. Don Sebastián ya estaba allí, su presencia imponente junto a su remolque de última generación. Había traído 6 de sus mejores caballos, cada uno perfecto y sin mácula. Cuando vio llegar a Miguel, se acercó con una expresión que mezclaba expectativa y algo que podría haber sido preocupación. «¿Llegaste?», dijo simplemente. «Dije que vendría», respondió Miguel, comenzando a descargar a Esperanza con movimientos cuidadosos. Un grupo de rancheros curiosos se había reunido, sus murmullos audibles incluso sobre el ruido general de la exhibición. «Mira esos caballos», uno señaló. «Ese alazán cojea, y la yegua gris está completamente desproporcionada». «Son caballos de rescate», explicó don Felipe con orgullo defensivo, «rehabilitados por este muchacho». «¿Rehabilitados?», otro ranchero rió. «Amigo, esos animales deberían estar en un santuario, no en una exhibición profesional». Miguel ignoró los comentarios, enfocándose completamente en calmar a Esperanza y Luna, quienes claramente estaban abrumados por los sonidos, olores y movimiento constante. Recordó todo lo que su abuelo le había enseñado sobre el lenguaje corporal equino. Las orejas hacia atrás indicaban miedo, las fosas nasales dilatadas mostraban estrés. «Está bien», susurraba mientras acariciaba el cuello de Esperanza. «Sé que es mucho, pero estoy aquí contigo». El registro oficial estaba en un edificio cerca de la entrada principal. Una mujer eficiente llamada licenciada Patricia Ramírez revisaba los documentos de cada participante. Cuando Miguel presentó sus papeles, ella levantó una ceja. «Miguel Rodríguez, tengo una nota especial sobre tu caso. Se supone que debes presentarte ante el panel de evaluación veterinaria antes de ser permitido en los corrales de exhibición». «¿Por qué?», preguntó Carmen, su instinto maternal activándose. La licenciada Ramírez eligió sus palabras cuidadosamente. «Hemos recibido preocupaciones sobre el bienestar de tus animales. Es protocolo estándar cuando hay dudas sobre la condición de salud. Fueron don Sebastián o alguno de sus amigos», pensó Miguel, pero mantuvo su rostro neutral. «Está bien. ¿Dónde es la evaluación?».
El panel consistía en 3 veterinarios distinguidos: el doctor Ricardo Vega, especialista en ortopedia equina; la doctora Elena Castillo, experta en comportamiento animal; y el doctor Fernando Soto, veterinario de campo con 40 años de experiencia. Los 3 observaron con escepticismo profesional mientras Miguel conducía a Esperanza al área de evaluación. «Este es Esperanza», comenzó Miguel, su voz sorprendentemente firme. «Tiene 8 años. Cuando lo compré hace 3 meses, tenía una fractura mal sanada en el corvejón que le causaba cojera severa». El doctor Vega se acercó, palpando la pata de Esperanza con manos expertas. «La fractura es visible en rayos X, supongo». «Sí, señor», respondió Miguel, entregando el archivo que Gabriela había preparado. «Aquí están todos los registros médicos. Las primeras semanas no podía caminar más de 5 metros sin colapsar». La doctora Castillo observaba el comportamiento del caballo mientras Miguel hablaba. «¿Y ahora?», preguntó. «Ahora puede caminar kilómetros. Todavía cojea ligeramente», admitió Miguel honestamente, «pero sin dolor. Puede trotar distancias cortas. Y más importante, confía nuevamente en los humanos». Los 3 veterinarios intercambiaron miradas que Miguel no pudo interpretar. Luego trajeron a Luna, cuya historia era igualmente dramática. La yegua gris, que había sufrido laminitis severa, ahora se paraba firme y caminaba con solo hinchazón menor en sus patas. Esto es, el doctor Soto se detuvo, buscando la palabra correcta: notable. No excelente, no perfecto, pero notable considerando el punto de partida. «¿Entonces pueden participar?», preguntó Miguel conteniendo la respiración. La doctora Castillo revisó sus notas cuidadosamente. «Estos caballos no deben ser utilizados para trabajo pesado, nunca. Sus cuerpos no lo tolerarían». «No son para trabajo pesado», explicó Miguel. «Son para equinoterapia, para trabajar con niños con discapacidades». El doctor Vega asintió lentamente. «Eso», admitió, «podría ser apropiado. La terapia requiere paciencia y gentileza más que perfección física». Los 3 veterinarios se retiraron para deliberar durante lo que pareció una eternidad. Carmen sostenía la mano de Miguel, sus propios nervios evidentes. Don Ernesto se había sentado en una banca cercana, su rostro pálido del esfuerzo del viaje. Finalmente, la doctora Castillo regresó con un documento oficial. «Hemos decidido certificar estos caballos como aptos para trabajo terapéutico ligero. La cojera de Esperanza es permanente pero manejable. La condición de Luna requiere monitoreo constante. Ambos necesitarán revisiones veterinarias cada 3 meses. Significa, Miguel apenas podía formar las palabras, que pasan. «Pasan», confirmó la doctora, y entonces sonrió genuinamente. «Y joven, en mis 20 años evaluando caballos, nunca había visto una rehabilitación tan dedicada. Estos animales claramente aman, confían en ti». La noticia se esparció rápidamente por la exhibición. Cuando Miguel regresó a su área, un pequeño grupo se había reunido. Algunos rancheros que antes habían burlado ahora observaban con respeto renovado. Don Felipe tenía lágrimas en sus ojos. Carmen abrazaba a Ana, ambas llorando abiertamente. Don Sebastián se acercó lentamente. Durante un largo momento simplemente observó a Miguel, luego a los caballos, luego de vuelta a Miguel. «Tenías razón», dijo finalmente, su voz apenas audible sobre el ruido de la exhibición. «Yo estaba equivocado». «No se trataba de tener razón o estar equivocado», respondió Miguel suavemente. «Se trataba de darles una oportunidad». El ranchero extendió su mano. Miguel la estrechó, sintiendo décadas de experiencia y orgullo en ese apretón. «Tienes un don, muchacho», dijo don Sebastián, «un don que no se enseña, se nace con él». Mientras el sol comenzaba a ponerse sobre Guadalajara, Miguel se sentó entre Esperanza y Luna en su corral temporal. Habían pasado
Contra todas las probabilidades, contra todos los pronósticos, habían demostrado que las segundas oportunidades no solo existían, sino que florecían cuando se les daba amor y dedicación. Pero la verdadera prueba aún esperaba. En 2 semanas, Teresa Moreno vendría para su evaluación final, la que determinaría si estos caballos realmente podrían cumplir su propósito, ayudando a niños que, como ellos, el mundo a veces olvidaba. El Centro de Rehabilitación Infantil Nuevos Horizontes se alzaba pintoresco entre árboles de jacaranda en las afueras de San Miguel de los Remedios. Miguel llegó con Esperanza y Luna 2 horas antes del amanecer, queriendo que los caballos se aclimataran al nuevo ambiente antes de que llegaran los niños. El área de terapia era un corral amplio con piso suave, rodeado de bancos donde los padres podían observar. «Están nerviosos», observó Teresa, acercándose mientras Miguel cepillaba meticulosamente el pelaje de Esperanza, lo cual es comprensible. Este es un ambiente completamente nuevo. «Los niños también estarán nerviosos», respondió Miguel, pensando en su hermana Ana y cómo a veces le costaba acercarse a animales nuevos. «Supongo que se entenderán». Teresa sonrió, apreciando la sabiduría en esas palabras simples. «Hoy trabajaremos con 3 niños. Sofía tiene parálisis cerebral, 11 años. Diego tiene síndrome de Down, 9 años. Y Mateo, también 9, está en el espectro autista y no ha hablado en 2 años». Miguel sintió el peso de la responsabilidad asentarse sobre sus hombros. ¿Y si algo sale mal? ¿Si los caballos se asustan o...? «Miguel», Teresa colocó una mano en su hombro. «He estado haciendo esto durante 20 años. Sé reconocer cuando un caballo no está listo. Confío en ti. La pregunta es, ¿confías en ellos?». Miguel miró a Esperanza y Luna, recordando todo lo que habían superado juntos. «Confío en ellos completamente». La primera en llegar fue Sofía, una niña de cabello negro y ojos vivaces que llegaba en silla de ruedas empujada por su madre, la señora Patricia Ruiz. Sofía tenía control limitado sobre sus extremidades, pero su mente era aguda y su sonrisa iluminaba todo a su alrededor. «Este es Esperanza», presentó Miguel, guiando a la niña en su silla hacia el caballo alazán. «Él también tiene problemas con sus patas, cojea cuando camina, pero es muy valiente. Como yo», dijo Sofía, su voz con el arrastre característico de su condición. «Yo también cojeo cuando intento caminar». «Exactamente como tú», confirmó Miguel, tomando la mano de Sofía y guiándola para acariciar el cuello de Esperanza. El caballo permaneció perfectamente quieto, como si entendiera la fragilidad de la niña. «Es suave», susurró Sofía, sus dedos que apenas podía controlar, trazando líneas temblorosas sobre el pelaje. «Y cálido». Teresa observaba cuidadosamente mientras Miguel, con ayuda de 2 terapeutas, montaba a Sofía sobre Esperanza usando un arnés especial de seguridad. El momento en que la niña se sentó en el lomo del caballo, algo cambió en su expresión. Sus músculos, normalmente tensos y rígidos, comenzaron a relajarse con el movimiento rítmico del caminar de Esperanza. «Estoy tan alta», rió Sofía, sus ojos llenándose de lágrimas de alegría. «Mamá, mira qué alta estoy». Patricia lloraba abiertamente desde la cerca. «Es la primera vez en 6 meses que la veo tan relajada. Los espasmos musculares se han calmado completamente». Miguel caminaba junto a Esperanza, una mano siempre en el arnés de Sofía, hablándole constantemente al caballo, en voz baja. Después de 15 minutos, tiempo estándar para una primera sesión, bajaron a Sofía. La niña no quería soltar el cuello de Esperanza. «Volveré», le prometió al caballo. «Te lo prometo». Diego llegó poco después, un niño robusto con el rostro redondo característico del síndrome de Down y una energía que llenaba el espacio a su alrededor. A diferencia de Sofía, Diego no mostraba miedo, solo curiosidad desbordante. «¡Caballo!», exclamó,
corriendo hacia Luna con una velocidad que hizo que Miguel se tensara. «Diego, despacio», instruyó su terapeuta Carolina Méndez. «Recuerda lo que practicamos, movimientos suaves». El niño se detuvo, recordando, y se acercó más lentamente. Luna, quien había sido maltratada en su vida anterior, retrocedió ligeramente. Miguel sintió pánico. Si la yegua se asustaba de Diego, toda la evaluación podría... Diego se detuvo inmediatamente. «¿Tiene miedo?», preguntó, su voz llena de genuina preocupación. «Un poco», admitió Miguel. «A veces las personas la asustaron antes». El niño asintió con una sabiduría que trascendía su condición. «A mí también me asustan a veces». Los niños en la escuela se burlan. Se sentó en el suelo haciendo su cuerpo más pequeño, menos amenazante. «Está bien», le dijo a Luna. «No tengas miedo. Yo nunca te haría daño». Lo que sucedió después dejó a todos sin aliento. Luna se acercó lentamente, estirando su cuello para olfatear a Diego. El niño permaneció perfectamente quieto, permitiendo que la yegua lo investigara a su propio ritmo. Cuando Luna finalmente presionó su hocico contra el pecho de Diego, el niño la abrazó con una gentileza que contradecía su energía usual. «Eres mi amiga», susurró, «mi amiga especial». Teresa observaba con ojos húmedos. «En 20 años», murmuró a Miguel. Nunca había visto a un niño conectar tan rápidamente con un caballo. Y nunca había visto a un caballo traumatizado responder así. La sesión con Diego fue perfecta. El niño montó a Luna con confianza absoluta, hablándole constantemente sobre su día, su familia, sus juguetes favoritos. Cuando terminó, se negó a irse hasta que Miguel prometió que podría regresar la próxima semana. Mateo fue el último y el más desafiante. El niño de 9 años no había pronunciado una palabra desde un incidente traumático 2 años atrás. Se acercó al corral con su padre, Roberto Salazar, caminando con pasos mecánicos y mirando fijamente al suelo. «Mateo tiene que decidir por sí mismo si quiere acercarse», explicó Teresa. «No lo forzamos nunca». Miguel asintió, entendiendo. Se sentó en el suelo junto a Esperanza, simplemente existiendo en el espacio sin expectativas. Mateo observaba desde la distancia, su cuerpo tenso como un resorte. Pasaron 5 minutos, 10, 15. Miguel simplemente acariciaba a Esperanza y hablaba suavemente sobre nada en particular. El clima, los pájaros, cómo Esperanza amaba las zanahorias más que las manzanas. Finalmente, Mateo dio un paso adelante, luego otro. Cuando llegó junto a Miguel, se sentó sin decir palabra. Miguel continuó hablando sin mirarlo directamente, sin presionarlo. Esperanza giró su cabeza, observando al niño silencioso. Entonces hizo algo extraordinario. Bajó su cuello y colocó su cabeza en el regazo de Mateo, un gesto de completa confianza y vulnerabilidad. Mateo levantó una mano temblorosa, tocando las orejas del caballo. Sus labios se movieron, formando palabras que no tenían sonido. Lágrimas comenzaron a rodar por sus mejillas. Roberto dio un paso adelante instintivamente, pero Teresa lo detuvo con un gesto. «Espera», susurró. El niño acarició a Esperanza durante largos minutos, su respiración volviéndose más profunda, más regular. Y entonces, en un susurro tan suave que apenas era audible, habló. Bonito, una sola palabra, pero Roberto colapsó contra la cerca, sollozando. Teresa tenía lágrimas corriendo libremente por su rostro. Carolina, la terapeuta, escribía frenéticamente en su tableta, sus propias manos temblando. Miguel simplemente sonrió, acariciando tanto a Esperanza como a Mateo. «Sí», dijo suavemente, «muy bonito». Mientras el sol comenzaba a ponerse, Teresa convocó a Miguel a su oficina. En su escritorio había un contrato oficial. «Estos caballos», dijo, «son exactamente lo que este centro necesita. No son perfectos, tienen cicatrices,
limitaciones, historias dolorosas. Y precisamente por eso, conectan con estos niños de maneras que caballos perfectos nunca podrían. Firmó el contrato con un bolígrafo dorado, luego lo empujó hacia Miguel. 6,000 pesos mensuales por Esperanza y Luna. 200 pesos adicionales por fin de semana para ti como asistente de terapia. Y, agregó con una sonrisa, becas completas de educación para ti y Ana cuando lleguen a la universidad. Miguel apenas podía procesar las palabras. Señora Moreno, Llámame Teresa, interrumpió ella. Y Miguel, estos caballos no solo van a ayudar a estos niños, ya lo están haciendo. En una sola tarde, lograron lo que meses de terapia tradicional no pudieron. Le devolvieron la voz a un niño que el mundo había olvidado. 6 meses después, el pequeño pueblo de Jalisco había cambiado de maneras que nadie habría imaginado. El establo de los Rodríguez, una vez decrépito y olvidado, ahora brillaba con pintura fresca cortesía de una colecta comunitaria. Sombra, quien finalmente se había recuperado lo suficiente, se había unido a Esperanza y Luna en el centro de Teresa, convirtiéndose en el favorito de los niños más tímidos. Miguel caminaba por el mercado cada sábado después de su turno en Nuevos Horizontes, y las miradas que recibía ya no eran de lástima o burla, sino de respeto. Doña Carmen del mercado siempre le guardaba las mejores verduras. Don Felipe nunca aceptaba pago por el forraje. Incluso la profesora Gutiérrez había escrito una carta de recomendación extraordinaria para su solicitud universitaria, aunque eso estaba aún a años de distancia. Don Ernesto había mejorado notablemente desde que los caballos comenzaron a generar ingresos estables. Las medicinas ya no eran un lujo imposible y el anciano pasaba sus tardes sentado en el establo, contando historias de sus días de domador a cualquiera que quisiera escuchar. Ana había desarrollado su propio interés en veterinaria, pasando horas con Gabriela aprendiendo sobre cuidado animal. Pero fue en una tarde particular de marzo cuando la historia alcanzó su verdadero cierre. Don Sebastián Morales apareció en el establo, esta vez con humildad genuina reemplazando su antigua arrogancia. Traía consigo a un caballo viejo, un semental gris que había sido su campeón durante años, pero que ahora sufría de artritis severa. No puedo sacrificarlo, admitió don Sebastián, su voz quebrada. Es como familia, pero tampoco sé cómo ayudarlo. Los veterinarios dicen que solo le quedan meses, quizás un año si tiene suerte. Miguel examinó al caballo, reconociendo el mismo dolor que había visto en Esperanza, Luna, Sombra y el difunto Milagro. ¿Y qué quiere que haga? Enséñame, respondió don Sebastián simplemente. Enséñame lo que sabes sobre darle dignidad a un animal en sus últimos días. Durante las siguientes semanas, el orgulloso ranchero se convirtió en estudiante. Miguel le enseñó sobre cataplasmas, sobre ejercicio gentil, sobre la importancia de hablarle a un animal con respeto y amor. Don Sebastián, quien había criado caballos durante 40 años, descubrió que había estado haciéndolo mal todo ese tiempo. Siempre los vi como herramientas, admitió una tarde mientras aplicaba vendajes bajo la supervisión de Miguel. Como inversiones, nunca como seres que merecían compasión. No es tarde para cambiar, respondió Miguel. Su caballo merece sus mejores días, sin importar cuántos le queden. Don Sebastián trabajó con el mismo ahínco que Miguel había mostrado. Y cuando su semental finalmente falleció 6 meses después, fue rodeado de amor, no solo cumpliendo función. El ranchero lloró abiertamente en el funeral, algo que nadie en el pueblo había visto jamás. La noticia de los caballos milagrosos se esparció más allá de Jalisco. Periódicos estatales escribieron artículos. Una estación de televisión envió un reportero. Pero Miguel rechazó la mayoría de las entrevistas, insistiendo en que los verdaderos héroes eran los caballos
y los niños que ayudaban. Teresa Moreno había expandido su programa de equinoterapia, inspirada por el éxito de Esperanza, Luna y Sombra. Ahora trabajaba con 15 niños cada semana y cada uno de ellos conocía la historia de los caballos rescatados. Sofía había mejorado tanto que ahora podía caminar distancias cortas con andadera. Diego había desarrollado habilidades sociales extraordinarias. Y Mateo, el niño que no había hablado en 2 años, ahora no podía dejar de hablar sobre sus amigos caballos. En el primer aniversario de la subasta, el pueblo organizó una celebración en honor a Miguel y los caballos. Cientos de personas se reunieron en la plaza principal. Don Rodrigo, el subastador que había dudado de Miguel, leyó públicamente los nombres de los 4 caballos: Esperanza, Luna, Sombra y Milagro, honrando tanto a los vivos como al caído. Don Sebastián se paró frente a la multitud, su sombrero en sus manos. Hace 1 año, declaró su voz resonando, le dije a un niño de 12 años que estaba cometiendo el error más grande de su vida. Hoy estoy aquí para decir que yo cometí el error más grande de la mía al no ver lo que él vio, que todo ser viviente merece una oportunidad de dignidad. La multitud aplaudió, pero Miguel permanecía tranquilo junto a sus caballos. Carmen lo abrazó, sus ojos húmedos. Estoy tan orgullosa de ti, mijo, no solo por lo que lograste, sino por quién te has convertido. Esa noche, mientras las estrellas brillaban sobre Jalisco, Miguel se sentó en el establo con Esperanza, Luna y Sombra. Recordó ese día en la subasta, cuando todos dijeron que estaba loco. Recordó las noches sin dormir, las dudas, la pérdida de Milagro. Recordó cada momento de dolor y cada momento de triunfo. ¿Saben qué aprendí?, les dijo a los caballos. Aprendí que el valor de una vida no se mide por su perfección, sino por su capacidad de amar y ser amado. Ustedes me enseñaron que las cicatrices no nos definen. Nuestra voluntad de seguir adelante, sí. Esperanza empujó suavemente su cabeza contra el pecho de Miguel. Luna relinchó bajito. Sombra se acercó para recibir su ración nocturna de caricias. En el centro, Nuevos Horizontes, las placas junto a cada establo contaban sus historias. No solo las historias de rehabilitación física, sino las historias de redención, de fe, de un niño que se negó a aceptar que algunas vidas no importaban. Los caballos que el mundo había rechazado se habían convertido en leyenda, no por ganar competencias o establecer récords, sino por demostrar que a veces los más rotos entre nosotros son los que mejor entienden cómo sanar a otros. Y en las noches, cuando Miguel trabajaba con nuevos animales rescatados, porque sí, había más ahora, siempre había más, recordaba las palabras de su abuelo. Los mejores caballos son aquellos que otros descartan. Tienen algo que probar. Don Ernesto había tenido razón, pero lo que Miguel había descubierto era aún más profundo. No se trataba de que los caballos tuvieran algo que probar. Se trataba de que todos, humanos y animales por igual, merecían la oportunidad de demostrar que las segundas oportunidades no solo existen, sino que pueden transformar el mundo cuando se dan con amor verdadero. Los 4 caballos cojos, rechazados en una subasta polvorienta, se habían convertido en símbolos de esperanza para toda una comunidad. Y el niño de 12 años, que los había comprado con sus ahorros, había aprendido la lección más importante de todas: que a veces la mayor fortaleza no está en ser perfecto, sino en reconocer la perfección en aquellos que otros consideran rotos. La leyenda de los caballos de Miguel Rodríguez se contaría durante generaciones en Jalisco, un recordatorio permanente de que el amor, la paciencia y la fe pueden lograr lo que la experiencia y el pragmatismo declaran imposible. Y en algún lugar, bajo las estrellas mexicanas, 4 almas equinas,
3 vivas y una en paz eterna, habían encontrado finalmente lo que todos buscan: un propósito, una familia y la dignidad que siempre merecieron.